Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas algo para todos y para todas del otro lado. En la clase de hoy nos vamos a concentrar en lo que denominamos los textos periodísticos, o sea, todos aquellos textos en cualquier formato que se nos aparezca que estén orientados o que apunten directamente a informarnos sobre algo, a darnos una noticia, a darnos una novedad relevante, a dejarnos o a hacernos conscientes de alguna situación o de algún evento fundamental o de alguna manera necesario para nuestro día a día y del que nosotros debamos estar interiorizados y debamos estar anoticiados. El texto periodístico como tal tiene como función primordial entonces informarnos sobre algo. Informar es lo fundamental, es lo más interesante, lo más importante que tiene que cumplir todo el texto periodístico de su función. Podemos encontrarlo en un montón de formatos, ¿sí? Podemos encontrarlo tanto en el formato escrito, que es el periodismo gráfico, que puede ser en diarios, en portales de internet, en blogs, en redes sociales. Todo eso implica una escritura, implica una redacción propia de lo gráfico, del texto escrito, por lo tanto forma parte del periodismo gráfico. También podemos encontrarlos en programas de radio o en podcast, y ahí entraríamos en un formato audio, en un formato oral. Podemos encontrar los noticieros en canales de televisión, en canales de YouTube, en canales de diferente índole, diferente procedencia, pero que tenga tanto imagen como sonido como información. Entonces ahí estamos dentro de lo audiovisual. Lo más tradicional en ese caso es la televisión y los noticieros. Los noticieros son como el formato de informativo por excelencia. Entonces, tanto en su formato gráfico, como en su formato audiovisual, como en su formato oral o radial, siempre la información es lo primero. Entonces siempre informar al lector, informar al oyente, informar al televidente es lo primero. Informar al suscriptor, también en el caso de un canal de YouTube o de alguna red social. Entonces todo texto periodístico cumple esa función. Hay dos que creo que en los que nos vamos a concentrar y creo que son los más relevantes en este momento, aunque por lo menos son la noticia y la crónica. La noticia tiene unas características que ya son globalmente conocidas, ¿no? Responde fundamentalmente a 6 preguntas. Siempre toda noticia tiene que estar respondiendo a 6 preguntas fundamentales que son las necesarias para informar correctamente. En primer lugar, un suceso que haya ocurrido, o sea, un hecho, un qué. ¿Qué pasó? Tenemos que responder a ese qué pasó. Entonces, el qué es lo primero que nada. Ese qué, o sea, ese hecho, esa situación le ocurrió a alguien. O sea, ¿a quién le ocurrió esto? ¿Quién es noticia? Entonces hay un segundo que es una persona o varias personas que están involucradas, es un qué. Un quién, perdón. En tercer lugar, tenemos un dónde, en qué lugar, en dónde pasó. Un cuándo, en qué momento, cuándo sucedió todo esto. Un cómo, de qué manera, ¿sí? De qué manera se dieron estos hechos. En el caso, por ejemplo, un accidente de tránsito. Bueno, ¿cómo se dio? ¿Cómo se dio el choque? ¿En qué lugares? ¿En quiénes fueron los involucrados? ¿De qué manera se produjo? ¿Pasaron el semáforo en rojo? ¿Pasaron un cartel por alto? Bien. Por último, un por qué. ¿Hay una motivación, algo que haya llevado a que esa situación se haya dado? ¿O no? Quizás sí, quizás no. Entonces siempre están las 6 preguntas fundamentales. Un qué, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Qué personas? ¿O qué? ¿Por qué motivo esas personas estuvieron involucradas? ¿Un dónde? ¿En qué lugar? ¿Un cuándo? ¿Un momento? ¿Un cómo? ¿Una forma? Y un por qué. Motivo o causa. Todo esto es necesario que esté respondido dentro del texto informativo. El texto informativo, o la noticia mejor dicho, tiene que ser sí o sí meramente informativa. No puede haber una opinión de nadie, más allá de algún testimonio quizás de alguna persona involucrada que pueda aportarle a esa información, pero solo eso. La persona que escribe, la persona que da esa información no puede emitir su opinión, tiene que ser lo más objetiva posible. Ser objetivo es estar por fuera de cualquier tipo de opinión o de postura personal. Tiene que solamente dedicarse a informar, a dar la información pura y limpia de cualquier tipo de subjetividad. En cambio, la crónica
La crónica periodística tiene otro formato. Si bien sigue esta premisa fundamental de la noticia de informar esas 6 preguntas, responder respuestas a 6 preguntas fundamentales para que una persona se informe sobre un hecho, a su vez la crónica incorpora la opinión personal o la postura del notero o del autor de esa nota, que va a dar no solamente su nombre. La noticia siempre es anónima, la crónica siempre aparece firmada con el nombre y el apellido de quien la escribió o de quien la presenta. También puede dar su opinión personal sobre el hecho, ¿sí? Puede tener esa libertad, pero siempre lo importante, lo primordial va a ser informar. Y a su vez la crónica va a relatarnos el hecho de una manera un poco más literaria, un poco más narrativa. Nos va a narrar justamente, nos va a contar una historia. El hecho de la noticia no solamente va a ser algo cortito y breve que nos actualice, sino que también nos va a contar algo. Va a tener otro formato un poco más similar, ¿sí? No es lo mismo, es similar a un cuento. Entonces va a haber muchos más elementos ficcionales dentro de la crónica que dentro de la noticia. Con estos dos tipos de texto periodístico vamos a empezar. Vamos a leer primero una noticia, después una crónica adaptada de esa noticia y vamos a ver las diferencias. Bien, en primer lugar vamos a ver un ejemplo de noticia o de texto informativo puro o tradicional, en el que no vamos a encontrar ningún tipo de opinión ni ningún tipo de nombre o firma de autor posible, sino que vamos a encontrarnos solamente con información y nada más que eso. Vamos a ver la misma noticia trabajada desde los dos tipos, el del informativo puro o noticia y el de la crónica. Vamos a ver acá que tenemos Diario El País, mitos urbanos, lunes 18 de mayo de 2020, y tenemos 3 datos. Y luego vamos a tener El monstruo del lago Ness, fue avistado la semana pasada, como título. Y abajo, un grupo de científicos y habitantes dieron a conocer datos muy interesantes sobre la criatura legendaria. ¿Cuál es la criatura legendaria? El monstruo del lago Ness, lo que tenemos arriba detallado. Tenemos una foto y un subtítulo a esa foto, que llamamos epígrafe. Misterio. Algunos aseguran que la foto, sin fecha, corresponde a Nessie. Hasta ahí todo lo que podemos considerar paratexto. ¿Sí? El paratexto es todo lo que rodea al texto principal, al texto informativo. Tanto el subtítulo como el título, como la foto, como el epígrafe, o sea, eso que está abajo describiendo la foto, como toda la información arriba sobre la publicación, fecha y sección, son parte del paratexto. El paratexto, repito, es todo lo que rodea al texto, todo lo que está alrededor del texto principal. Y forma parte, por supuesto, del texto en sí. La criatura legendaria de Escocia, que durante siglos llenó de misterio a todo el mundo, dejaría de ser un mito. Habría sido avistada por gente de la zona la semana pasada. Hace apenas unos meses atrás, unos investigadores de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, llevaron a cabo un estudio en la zona donde dicen que vivió el monstruo. Encontramos una cantidad significativa de ADN de anguila en el lago, explicó el genetista Neil Gemmel. Nuestros datos no revelan su tamaño, pero la importante cantidad de ADN que encontramos hace que no podamos descartar la posibilidad de que haya anguilas gigantes en el lago Ness, aclara Gemmel. Tenemos que hacer muchas pruebas más, pero en concreto, la existencia del famoso monstruo del lago Ness es posible, concluyó el científico, que señaló que esta pista ya había sido mencionada en 1933. Pero más allá de la evidencia científica, ahora se sumaría otra, la de la experiencia. Willie Simonell, habitante de la ciudad de Inverness, la más cercana al famoso lago y guardaparques de la zona, recorría el perímetro del lago el pasado viernes cuando, según cuenta, se asomó algo muy parecido a una jirafa de cuello largo y una cabeza chata por el medio del lago. Yo no quise creerlo, pues los mitos siempre fueron eso, mitos. Pero cuando lo conversé con Wayne, mi compañero, aseguró que él también vio algo asomarse ese martes a la misma hora, entre las 19 y las 20. El protagonista de la leyenda, conocido popularmente como Nessie, fue avistado por primera vez hace 1500 años. Se dice que un misionero irlandés vio al monstruo y desde entonces muchísimas personas afirman haber observado a una bestia acuática de cuello largo y protuberancias que sobresalen del agua. Desde hace décadas, la historia ha llenado libros, programas de televisión y películas y generó una gran industria turística que cada año atrae 400.000 visitantes. Pero nunca hubo demasiadas pruebas, hasta ahora que la ciencia y los lugareños la avalan el mismo año en simultáneo. Ahí lo que tenemos es un ejemplo de noticia, repito, y lo que van a ver a continuación es esa misma noticia pero desmenuzada, ¿sí? Con este detalle que les fui comentando recién. Vamos a ver ahí detallado el título, arriba el detalle de medio que publica, sección y fecha de publicación, que es lo primero que aparece. Es lo que vamos a encontrar por lo general en el tipo de publicación periodística gráfica o escrita.
primero esa información, luego el título, luego el subtítulo, que lo que hace es agregar un poquito de información a lo que adelanta el título. Recordemos que el título siempre tiene que ser ganchero, ¿no? Tiene que ser algo que te enganche a leer y de alguna manera te incentive a continuar por lo que sigue, que es el cuerpo del texto, que es lo más largo y lo más denso. Luego tenemos la foto, que es la imagen ilustrativa, que por lo general ayuda un poco desde el soporte visual. Y abajo un epígrafe. El epígrafe es lo que está debajo del graph, ¿sí? De la imagen, y es lo que de alguna manera describe a esa imagen. Luego tenemos el detalle de las 6 preguntas que todo texto periodístico debe responder. En primer lugar, el qué, que está ahí resaltado en amarillo, que es la criatura legendaria de Escocia que durante siglos llenó de misterio a todo el mundo, dejó de ser un mito y habría sido avistada por gente de la zona la semana pasada. Eso es el qué, eso es lo importante de la noticia. ¿Qué es lo que pasó? Sobre eso nos va a hablar. Más adelante vemos que aparece destacado Willie Simonell como el quién, ¿sí? El protagonista de la noticia, porque es quien primero comunicó el avistaje de esta bestia. Más adelante el dónde, ¿sí? La localidad de Inverness, en Escocia, por el perímetro del lago Ness, fue visto ahí el monstruo. El pasado viernes, ¿cuándo? ¿Cuándo fue? El pasado viernes. O sea, si tenemos una noticia que está publicada el lunes 18 de mayo, inferimos que el viernes pasado inmediato a ese lunes fue cuando fue avistada la bestia. Más adelante, resaltado en celeste, el cómo fue visto, de qué manera apareció. Bueno, dice, se asomó algo parecido a una jirafa de cuello largo, una cabeza chata. ¿Sí? Nos da detalles sobre cómo era y de qué manera se asomó por el lago. Luego, resaltado en gris, creemos que salió a comer algunas hierbas de los islotes. ¿Por qué? ¿Por qué fue visto? ¿Por qué salió? Bueno, infieren estos cuidadores, estos guardaparques, que salió para alimentarse de algunas hierbas. Ahí tenemos detalladas las 6 preguntas respondidas, o sea que es un texto periodístico completo. Y a continuación lo que vamos a tener es la misma noticia pero transformada en crónica. Vamos a ver que hay algunas diferencias sutiles. Vamos a pasar directamente a la crónica pero ya analizada. Acá lo que vamos a tener es el texto en sí, en esencia es muy similar, pero vamos a ver que cambian algunas cosas. En primer lugar, el titular ya de por sí nos plantea de una manera diferente la información, nos plantea una pregunta. ¿El monstruo del lago Ness, mito o realidad? ¿Sí? Ya nos deja pensando en algo desde el comienzo, nos plantea una duda que a nosotros nos va a retumbar por la cabeza y de alguna manera vamos a tratar de indagar en lo que nosotros pensamos y a través de la lectura del texto vamos a tratar de respondernos a esa pregunta. Es un juego que hace el autor de la nota con el lector. Vamos a ver que abajo de la foto aparece por Andrea Álvarez, aparece un nombre, alguien que firma esa nota. Por lo tanto acá va a haber un autor, en este caso una autora. Eso es algo clave en la crónica. La crónica siempre va a aparecer firmada porque siempre lleva un estilo o siempre lleva una marca de autor en su redacción y en la forma misma en la que encara la información. Vamos a ver que al principio lo primero que vamos a encontrar es una introducción al tema. O sea, si nos va a hablar sobre el monstruo del lago Ness, nos tiene que contar quién es este monstruo, nos tiene que informar un poco, nos tiene que explicar. No va a dar por sentado que sabemos nada, ¿sí? Nos va a introducir en el tema. El monstruo del lago Ness, familiarmente llamado Nessie, es el nombre de un animal legendario que se dice que habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia. Junto con Pie Grande y el Yeti, Nessie es quizá el misterio más difundido de la criptozoología y uno de los íconos culturales de Escocia, así como uno de los mitos más latentes de la monstruología moderna. Eso nos sirve como introducción. Y luego vamos a ver, si quieren pausen el video y miren ustedes el texto, que van a estar resaltados en azul, que abajo aparece aclarado, los diferentes momentos en los que la autora pone su subjetividad, pone su opinión personal al servicio de esta crónica. La crónica tiene esa característica, vamos a encontrar muchísima opinión personal, a diferencia de la noticia que es completamente objetiva, ¿sí? Completamente llana. Vamos a encontrar que dice, este monstruo estaría dejando de ser un mito, pienso que esto revolucionará la ciencia y la historia tal como la conocemos. El guardaparques que lo vio estaba visiblemente entusiasmado, ¿sí? Emocionado por el hallazgo. Escocia ya no será la misma desde este momento. Estamos ante un evento único e histórico. Vamos a ver que hay mucha opinión personal. La autora tiene que poner su sello y tiene que poner su subjetividad para que esto de alguna manera sea más interesante para el lector. Entonces la crónica lo que hace es narrar los hechos de una manera un poquito más amplia, agregando otro tipo de información y otro tipo de textos. Inclusive puede poner fragmentos de canciones, poesía, fragmentos de cartas,
videos y como que juega un poquito con otros formatos. No es tan chato, por así decirlo, como la noticia. Entonces ahí vamos a encontrar la misma información tratada desde los dos puntos de vista, de la noticia o del texto informativo puro y de la crónica. Bien, y habiendo visto tanto un ejemplo de noticia como un ejemplo de crónica y habiéndolos desmenuzado, vamos a dejar esta clase por hoy y vamos a continuar en la próxima profundizando en este tema y en muchos otros. Hasta luego.